Pues nada, muchas gracias. Lo primero, muchísimas gracias a los compañeros organizadores por tenerme aquí, aguantarme la turra de Rust. Soy Alberto Ruiz, soy titulado de la Universidad de Las Palmas, de los Canariones, y me enteré un poco de esto por Jesús o Pablo, no me acuerdo. Bueno, da igual. Que digo, voy a contar un poco estas cositas que me gustaría que me las contaran a mí si no las supiera. Y voy a hablar de Rust. Yo asumo que saben un poquito de programación, no es un tutorial de Rust. Voy a hablar de por qué Rust es importante. Voy a enseñar ejemplos de código. Si no los entienden del todo, no pasa nada. Son simples. Y lo que intento es destilar la idea de por qué Rust es diferente y por qué es interesante. Bien, entonces un poquito sobre mí, del tipo de cosas que he hecho. Yo me he dedicado casi toda mi carrera profesional a Linux, entornos de escritorio en Linux, navegadores web, engines de renderizado web. Hace poco estuve trabajando en temas de hardware, firmware, UEFI para la gestión de arranque. Y entonces me dedico a la programación de sistemas, que es para lo que sé, lenguajes como C, C++ y Rust, para lo que son interesantes. Y ahora vamos a explicar por qué. Entonces, voy a dar un repaso muy de alto nivel, muy abstracto, de un poco una clasificación de cara a explicar Rust y por qué Rust es importante. Una clasificación de lenguajes de programación, familias de lenguajes de programación. Entonces, de alguna manera, aquí lo que intento es explicar, ir desde los que son menos eficientes en términos de rendimiento, como Python, JavaScript, PHP, Ruby, aunque hoy en día hay intérpretes de estos lenguajes que son muy sofisticados, como los de JavaScript, que hacen cosas que hace 10 o 15 años a nadie se le hubiera ocurrido que pudieran llegar a ser tan eficientes. Luego tienes a los lenguajes con bytecode, con máquinas virtuales, tipo Java, .NET, C#. Y luego incluso tienes algunos de compilación estática y todas estas familias, como Go o GraalVM, que compila Java en estático, pero todos estos lenguajes comparten una cosa en común y es que la gestión de la memoria es automática. Que tú como programador te puedes abstraer de cuándo creas memoria, cuándo la destruyes, quién puede escribir en qué zona de la memoria y quién no. Claro, esa emancipación tiene un coste de rendimiento de tu programa, donde en muchísimos casos, esto no es algo malo ni bueno, no lo cualifico, pero hay muchísimos casos donde ese coste de rendimiento, y ahora voy a explicar un poquito por qué, no es factible para ciertos casos de usos. Por ejemplo, un engine de videojuegos, quieres 300 frames por segundo. Tú no puedes parar, cuando estás dibujando un frame, tú no puedes parar a que el garbage collector diga, pues me voy a poner aquí a limpiar tu basura. No puede ser. Tú quieres que los frames vayan fluyendo para que la experiencia del usuario sea fluida. Igual con un engine de renderizado web como WebKit en Safari o como Firefox, etcétera. Pues otro caso son los sistemas operativos. Tú mientras estás despachando procesos para que un proceso esté usando la CPU, luego lo use otro, en ese cambio de contexto tú no puedes parar. Me voy a recolectar basura y que se fastidie el resto del sistema. No. Entonces, ahí es donde C y C++, tradicionalmente, y algunos lenguajes con características similares, es donde han tenido su nicho de mercado. ¿Qué pasa con estos lenguajes? Que la gestión de memoria es manual. Que tú como programador, a ti ni el compilador, ni en tiempo de ejecución, ni en tiempo de compilación, tu entorno no te da una ayuda de cuándo liberar memoria y cuándo no, y entonces todo eso lo tienes que hacer manualmente. Eso ocurre tanto en C como en C++. Luego otro tema importante de aquí, que es importante para luego algo sobre Rust. Aquí tengo una nota abajo que dice silos de código. Yo cuando escribo código en Python no lo puedo utilizar en Java. Cuando lo escribo en Java no lo puedo usar en .NET. Y cuando lo escribo en .NET no lo puedo usar en C++. Casi nunca, o por lo menos no de forma escalable. No puedo ponerme a hacer una API y transparentemente consumirla del otro lado. Sin embargo, en C, de forma relativa, una de las cosas que son potentes de C es que tiene una interfaz universal. Todos los lenguajes, casi todos los lenguajes del mundo, pueden hablar con una librería de C y consumir una librería de C.
Entre otras cosas porque todos los sistemas operativos exponen su funcionalidad a través de APIs de C. Bien, vale, esto es para poner en situación. ¿Qué pasa con los lenguajes, con esos casos de uso donde C y C++ tienen un nicho irreemplazable hasta ahora? Pues que el talón de Aquiles es la seguridad, porque como tengo que hacer esa gestión manual de memoria, no solo puedo tener leaks de memoria. Por ejemplo, me olvidé de hacer free en un bucle y, bueno, pues me pongo ahí a consumir memoria sin tino. No, eso es un problema y es una fuente de bugs. En algunos casos puede llegar a ser de seguridad porque puedes generar un ataque de negación de servicio con ese tipo de bugs, pero no es el problema importante. Lo importante es, por ejemplo, OpenSSL es una librería criptográfica que se utiliza, Internet depende de esa librería que está escrita en C, Internet entero, para cifrar las conexiones. No es la única, pero es la más popular. Y pues tuvo un fallo de seguridad hace unos años que se llamaba Heartbleed y le pusieron este logotipo tan bonito en la implementación de TLS. TLS es el protocolo que hace que HTTP sea seguro. Es decir, cuando visitas una página HTTPS es segura porque el socket con el que te conectas a ese servidor web va encriptado utilizando este protocolo seguro. Pues en la implementación hay un fallo de seguridad. ¿Y cuál era el fallo de seguridad? Que resulta que un atacante podía acceder a un buffer fuera de su rango. Un buffer de, por ejemplo, 8 bytes, como el ejemplillo que he puesto aquí. Pero resulta que un atacante podía escribir fuera del rango del buffer. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues es un fallo muy común en C. En C, tú tienes un punto de la memoria y puedes hacer lo que te dé la gana con él. El compilador no te va a decir nada. Y en tiempo de ejecución tampoco va a pasar nada. Y dice, bueno, pero esto pasará muy poco, ¿no? Esto, para las 4 librerías de C que hay, si mi programa está hecho en .NET, mi aplicación web, pues resulta que es el tipo de vulnerabilidad más frecuente y la fuente de vulnerabilidades severas más frecuente también. Con lo cual es un problema muy serio. Y esto ocurre porque toda la infraestructura crítica, los sistemas operativos, los protocolos de red, están todos implementados en C. Porque ningún otro lenguaje, hasta ahora, ningún otro lenguaje cumplía esa función y al mismo tiempo te daba esa seguridad de gestionar la memoria de manera segura. Entonces llega Mozilla. Mozilla es el sponsor del navegador Firefox y el navegador Firefox viene del navegador Netscape, que es un proyecto enorme, mastodóntico en C++. Y están cansados de lidiar con problemas de seguridad, como cualquier otro navegador, no solo Firefox. Y están cansados de lidiar con C++ para escalar un proyecto grande. Entonces, desarrollan Rust como un proyecto de I+D, hace bastantes años ya. Y el objetivo con Rust es crear un lenguaje que sea eficiente, que tenga la velocidad de C, que sea productivo, pues que tenga abstracciones, que tenga herramientas, que tenga un ecosistema alrededor de lo que te esperas de un lenguaje de programación moderno, como tenemos hoy en día con JavaScript o con .NET. Tienes toda una serie de herramientas alrededor para hacer baterías de test, tienes abstracciones para poder componer cosas, tienes una comunidad en la que subir módulos. Que sea universal, y hablamos de la universalidad de C, de la capacidad de cualquier otro lenguaje de comunicarse con una librería de C. Bueno, pues Rust te permite emitir código que es compatible con la interfaz de C, con lo cual tú puedes reimplementar una librería de C en Rust y que el consumidor de esa librería no se entere. Y esto es muy potente porque te permite, hablamos de los silos de código antes, te permite coger un proyecto existente, como era el caso de Mozilla, y no tener que reescribirlo todo para poder ejecutarlo en Rust, sino dices, no, voy a coger el engine de CSS y voy a reimplementar eso primero, y eso lo hago en Rust. Entonces ya tengo, es solo una parte, y es una de las razones por las que se llama Rust el código, porque vas oxidando el código poco a poco y vas invadiendo todas las implementaciones a medida que haces cosas nuevas, en lugar de reemplazarlo todo de cero, a medida que haces cosas nuevas las vas haciendo solo en Rust. Y que además sea seguro. Bien, y ahora vamos a entrar en la chicha. ¿Cómo consigue Rust resolver este problema
que lleva acuciando a la industria tanto tiempo para este tipo de problemas. Bueno, pues voy a dar unos ejemplitos aquí. No se distraigan mucho con la sintaxis. Cualquiera que haya visto JavaScript o C, C++, Java, va a hacerse una idea somera de qué estamos viendo aquí. Entonces vamos a centrarnos en el ejemplo de la izquierda. Tenemos una función main a la que le creamos una variable que se llama un valor y le asignamos 1 como valor inicial. Y luego le asignamos otro valor, que es el 2. Y luego lo intentamos imprimir por pantalla. Bueno, pues esto nos falla. ¿Y por qué nos falla? Pues nos dice el compilador, pues yo no puedo asignar 2 veces a una variable inmutable. Uy, ¿y esto por qué es? Porque el compilador de Rust te va a pedir que si quieres modificar variables, las declares mutables, es decir, modificables. Para eso tenemos en el ejemplo de la derecha, hemos resuelto el problema, tenemos un keyword que es explícito, que es la variable mut. Y uno puede decir, oye, pues si le pongo mut a todo y ya está. Claro, pero es que entonces el compilador se va a quejar, no te va a petar, pero te va a dar un warning, un aviso y te va a decir, oye, estás usando mut en una variable que no estás modificando. Yo creo que mejor la quitas. Y como te va a estar soltando un montón de warnings, los vas a quitar. Y esto permite que el compilador sepa qué puede escribir y qué no. E incluso en tiempo de ejecución puede añadir salvaguardas para que nadie pueda escribir en esa zona de memoria. Entonces tenemos la mutabilidad por un lado. Por otro lado tenemos a la peor pesadilla del que está aprendiendo Rust, que yo lo he traducido como auditor de préstamos, o es el borrow checker, que cuando lean documentación en inglés se lo van a encontrar por todos lados, que esto es una de las partes incómodas de aprender Rust, porque cada vez que intentas escribir código que estás acostumbrado, o bien porque vienes de C, o bien porque intuitivamente viniendo de otro lenguaje, dices, bueno, pues meto esta variable aquí, y ahora entenderemos por qué cuando explique el ejemplo, te va a estar molestando todo el rato. Entonces, vamos a ver este ejemplo para explicar lo que es el auditor de préstamos. Creamos aquí una estructura, punto, con 2 campos, x e y, una coordenada, una función menor que busca la menor de las 2 coordenadas a partir de una variable punto. Y luego en la función principal creamos una variable origen de tipo punto con coordenadas 1 y 2. Y buscamos el menor de los dos. Le pasamos la variable a origen como argumento a menor. ¿Y aquí qué ocurre? Aquí la variable no se está copiando. Como, por ejemplo, podríamos pensar en C. En C copiaríamos la estructura. No. Aquí lo que estamos haciendo es le estamos pasando digamos, la propiedad, el título de la propiedad de esos datos que están en la variable origen, se la estamos pasando a la función. Y la función se va a adueñar de ese dato. Ahora es mío. Lo consume. Y cuando llegamos al final, que tengo esa flechita roja, si por ejemplo fuera una clase más compleja con un destructor, pues ahí es donde se destruiría el dato. Llega al final del ámbito y esto es lo que llamamos la longevidad de la variable. El compilador de Rust calcula, vale, he asignado la variable aquí, el dato nace aquí y muere aquí. Y eso es en inglés lifetime, la longevidad de una variable. Y esto es importantísimo porque en conjunto con la capacidad de calcular quién es el dueño, porque solo puede tener un dueño, y ahora lo vemos en el ejemplo de la izquierda. En el ejemplo de la izquierda, después, que es exactamente igual, perdón, de la derecha, el ejemplo de la derecha, que es exactamente igual que la izquierda, añadimos una línea a la función main y volvemos a intentar acceder a la variable origen. Y nos peta. ¿Por qué nos peta? Pues porque la variable origen se la hemos pasado a la función menor. Yo ya no soy el dueño, la función main ya no es el dueño de esa variable. Esto es importante, por ejemplo, en código multihilo. La idea de que solo hay un dueño te resuelve un montón de problemas de seguridad y de integridad de datos, puedes tener corrupción de datos, etc. Digamos, esta regla que hace que programar sea un poquito más tedioso, te hace pensar cuando te encuentras este fallo, ¿y esto por qué me peta? Si estoy aquí, la tengo aquí declarada y tal. Te hace pensar y te hace construir una ideología nueva sobre cómo programar de forma segura. Y de hecho, mucha gente que programa en C y en C++ y pasa suficiente tiempo en Rust, cuando vuelve a C, como el compilador le ha estado dando cogotazos todo el rato, cuando vuelve a C dice, uy, no, esto no lo puedo hacer.
Mucha gente lo dice, que escribe mejor código en C y código más seguro en C y en C++ después de haberse convertido en programadores de Rust. Bien. Entonces, el ejemplo anterior de que yo quería usar esa variable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo tengo que copiar los datos cada vez que quiero compartirlos? No. Existe la idea del borrow, del préstamo, o referencia en C para la gente que venga a C++ o de Java. Tú puedes prestarle un dato sin copiarlo a una función. Y entonces aquí esto se hace con el ampersand. Si ven la declaración de la función, antes del tipo punto hemos puesto un ampersand. Y al pasarle la variable origen, también le ponemos el ampersand delante. Entonces, con esto lo que estamos diciendo es, te la voy a prestar durante tu ejecución y cuando termines ya sigo yo con ello. Entonces, el compilador tiene una serie de normas que, por ejemplo, dicen solo puede haber un préstamo mutable. Este es de solo lectura y no me quiero meter aquí, pero los préstamos pueden ser mutables o de solo lectura. Solo puede haber un préstamo solo lectura y puedes prestar en modo... perdón. Solo puede haber un préstamo en modo mutable y muchos en modo lectura, como este. Entonces, este es otro de los mecanismos con los que, sin hacer copias, de forma muy eficiente, puedes tener, el compilador puede asegurarse de que hay integridad en los datos, de que no se escriben desde distintos puntos, de distintos islos de ejecución, etc. Entonces, por repasar, el compilador de Rust es tu peor pesadilla. Cuando te pongas a aprender, lo vas a pasar un poquito mal al principio, hasta que ese modelo que estoy intentando explicar aquí lo interiorices. Por la mutabilidad, a la hora, el compilador te va a intentar obligar que solo declares como mutable lo único estrictamente necesario. Por la longevidad, porque no vas a poder usar datos después de destruirlo y el compilador se va a dar cuenta, no te vas a dar cuenta cuando te pete el programa porque sí, sino el compilador te va a decir, no, esto no lo puedes hacer. La propiedad, en la que el compilador te dice, oye, solo puede haber un dueño de esto, no puedes pasarle cosas a 4 funciones y 3 hilos y tal. Y la verificación de límites, que no he puesto ejemplo de eso porque no quiero alargar la charla, pero la idea es que el buffer overflow de OpenSSL que comentamos antes, tanto en tiempo de compilación como en tiempo de ejecución, Rust no te permite acceder a memoria fuera de los rangos. Por ejemplo, tienes un array de 5 elementos, no vas a poder acceder al sexto. Ni siquiera en tiempo. Si es un vector y es dinámico, porque alguien te ha metido, el usuario ha metido un valor arbitrario, en tiempo de ejecución, si tú intentas acceder a ese valor extra que hay después, que es basura y que te puede permitir crear un exploit de seguridad, en tiempo de ejecución va a parar el programa y decir, no, el programa está intentando hacer algo que no puede ser porque en tiempo de ejecución he calculado cuál es el tamaño del vector y aquí hay alguien intentando leerme aquí y esto no puede ser. Bien, ¿qué pasa? Que todo esto es muy guay, pero es un modelo muy estricto. Si yo quiero reemplazar en C y, por ejemplo, quiero consumir otras librerías de C que son inseguras, ¿qué pasa entonces? Bueno, pues Rust te permite saltarte las reglas de manera controlada. Y de manera controlada es importante porque si luego tienes un problema de seguridad, sabes dónde vas a tener que depurar, porque lo que voy a explicar ahora, que es los bloques unsafe, los bloques inseguros, lo que te permiten es precisamente eso, saltarte las reglas, decir, tararí que te vi, que yo quiero hacer aritmética de punteros. Y aquí, por ejemplo, tenemos un array que declaramos arriba, nums, creamos un puntero, en Rust existen los punteros, pero si quieres hacer cosas locas con los punteros, tienes que irte a un block unsafe, te tienes que saltar las reglas, le tienes que decir al compilador, déjame que yo controlo, ¿vale? Y ahí pues imprimimos por pantalla. Ahí me lío un poco, pero básicamente el offset 5, lo que estoy haciendo ahí es salirme totalmente del ámbito del array. Estoy haciendo un buffer overflow ahí y Rust me está dejando. Pero claro, porque me estoy saltando las reglas. Esto, si le quitara el unsafe, petaría. La idea del unsafe es esa, que puede hacer locura si lo necesito o por temas de eso, que estoy consumiendo una API de C, que es intrínsecamente insegura, voy a necesitar unsafe para que el compilador me deje usarla. O si sé lo que estoy haciendo y necesito velocidad, y si hago las cosas de la manera que el compilador me va a obligar, voy a tener una implementación más lenta y yo sé lo que estoy haciendo y van a ser 4 líneas. Y el día que las tenga que depurar porque ha pasado algo que sé que es porque tengo código inseguro, sé que son esas 4 líneas y no el resto del código.
Hay un montón de cosas sobre Rust que no voy a cubrir aquí, sobre por qué es tan interesante, tan fácil de usar. Cuando ya te has peleado con el borrow checker, tiene cosas súper interesantes para crear abstracciones. Tiene un sistema de abstracción muy minimalista, tiene test integrados, súper fácil hacer test unitarios en Rust, que en C y en C++ es un infierno. Y viene con todo el ecosistema de herramientas integrado en una herramienta que se llama Cargo. Aquí en la captura de pantalla tengo cómo crear un proyecto en Cargo con un Hola Mundo y cómo lo compilo con Cargo. Entonces, Cargo es una capa de abstracción sobre el compilador de Rust y te permite consumir dependencias de un servicio que se llama Crates.io, que es una comunidad de desarrolladores de Rust, donde, pues esto es como NPM en JavaScript o Python Index, Package Index, no sé qué, de Python, el Python Index Package o algo así, no me sé, PIP o PIP. Y el NPM, el NuGet o el Maven en otros lenguajes, pues esto es lo mismo. Hay una comunidad de desarrolladores que ponen todos sus módulos aquí. Todo esto se descarga, es igual que en Go. Todo se descarga, se compila estáticamente y tienes un binario que lo puedes ejecutar donde quieras. ¿Y quién usa Rust en producción? Pues toda esta gente. Jesús. Pues toda esta gente, obviamente Mozilla con Firefox, Red Hat ya usa Rust en varios componentes de Linux, Amazon Web Services, que es donde trabajo yo, usamos Rust para componentes críticos de las máquinas virtuales que ejecutan EC2, la parte de computación elástica. Y otro montón de cosas, se está popularizando mucho. Oxide es una startup californiana de gente que viene de Sun Microsystem, que lo está utilizando para hacer firmware de placas de servidores y está haciendo que todo el firmware esté criptográficamente validado para que nadie pueda hacer escalación de privilegios porque se ha conseguido meter en el firmware de tu equipo. Es súper interesante. Microsoft, Discord, Facebook, Tesla, Google. O sea que no, esto no es un invento de 4 frikis. Esto se está usando para cosas muy serias. Sé que se está usando también en engines de videojuegos para algunas partes, pero no puedo decir de qué empresa porque me matan. Y ya está. Espero haber hecho el argumento express de por qué Rust es interesante y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias a todos. Hola, estamos aquí de nuevo. A ver, Muy bien. vamos a pasar a ver si hay preguntas por ahí. Que sé que hay, en verdad hay gente que tiene dudas, ¿no? Sobre Rust y tal, que se está escuchando bastante ahora. A ver si salen por aquí. Que como hay un delay de unos 10 segundos más o menos. Espera, va a buscar. Antes vi una pregunta, a ver si la encuentro. Alguien que comentó algo. Estabas hablando y Daniel había puesto esto. O un double free por el otro lado. Lo que pasa es que no me acuerdo. Efectivamente, sí. Claro, todo eso va, la gestión manual de memoria va por ahí. Puedes tener errores tontos, pero es que hay gente que, yo conozco programadores de C que probablemente son de los 100 programadores de C, de los 100 mejores programadores de C del mundo, y los errores tipo, ay, me olvidé de un free, son menos frecuentes, pero otros tipos de errores, por ejemplo, cuando compones dos librerías, que es difícil de controlar por muy buen programador que seas. Pues si la otra librería libera la memoria o explica muy mal cómo tienes que usar esa memoria que te devuelve una función, si la tienes que liberar o no, por muy buen Sí, programador que seas, si una librería está mal documentada, pues te tienes que ponerle el código fuente y pues, o sea, no es lo buen programador que seas, sino si hay problemas inherentes que no te puedes saltar por muy buen programador que seas, es la idea que quiero transmitir. sí. Por aquí también está, mira, José comenta esto. He visto que Rust tiene documentación propia y muy bien hecha, pero si no me mola mucho leer, ¿recomiendas algún curso o recurso audiovisual para aprender Rust? Va a pasar en las preguntas de Yo no esto. conozco ninguno, pero sí te recomiendo que leas. Te recomiendo que leas el libro de Rust Book, que lo tengo aquí enlazado. Es difícil. He intentado aquí hacer precisamente esto, explicar gráficamente todo esto, pero es muy difícil pillar Rust sin sentarse, con paciencia. Es la parte del principio. Ya cuando saltas la barrera principal de entender el borrow checker y los traits y las 4 cositas
que son un poco especiales en Rust o menos familiares si vienen de lenguajes más populares. Cuando ya te saltas esto es un lenguaje muy agradecido. Ya cuando pillas, ves la luz y dices, hostia, vale, ya está. Y a partir de ahí es un lenguaje muy agradecido. Mira Pero aquí, yo me Miguel. cuesta Bueno, recomendarte que no te leas que no te leas el libro de Rust porque es importante pillar esos conceptos para poder ser efectivo. aquí Miguel había preguntado. En cuanto a trabajar Eh, con librerías gráficas, ¿hay alguna diferencia en cómo comparan C++ y Rust? eh, eh, la diferencia está en, bueno, primero que crear código complejo con C++ es muy difícil, cada vez el lenguaje es más complejo, se le añaden más cosas, entonces te vienen librerías que te vienen con un estilo de C++, luego otro. Entonces la mayoría de los engines de videojuegos están hechos en C++, pero también son cada vez más difíciles de mantener. Entonces lo interesante de Rust es tener toda esa potencia de un lenguaje mal llamado de bajo nivel, de un lenguaje eficiente, pero que tiene abstracciones y te ayuda a desarrollar con metodologías más productivas. Entonces, para mí la clave está ahí, que es más seguro, que va a ser más robusto tu código, por las cosas que he contado, pero también te permite escalar un proyecto de manera más fácil, crear proyectos con millones de líneas de código que sean mucho más mantenibles que con C++. Vale. Hay un montón de preguntas, en verdad, ¿eh? Bueno, como vamos bien de tiempo, Vamos bien de tiempo, estoy contento, así así que que tú... mira, Pablo, aquí está. El mayor drawback, eh, yo diría que uno es la curva de aprendizaje. Es un lenguaje raro porque como es innovador y que ha creado cosas, o sea, lo de pelearte con el borrow checker cuando compilas, eso es algo que no vas a encontrar en ningún otro lenguaje. Entonces son conceptos que tú no has dado en fundamentos de la programación, no, son cosas nuevas. Entonces la curva de aprendizaje es un problema. El otro problema es que es un lenguaje que está madurando. Entonces tiene una librería estándar relativamente espartana. Lo bueno es que tienes crates, que tienes un ecosistema muy grande, pero claro, hay algunas de esas librerías para hacer cosas que tú y yo consideraríamos fundamentales en un lenguaje como Python o .NET, una librería de acceder a HTTP de forma síncrona. Pues a lo mejor hay 3 o 4. No es como en Python, que viene baterías incluidas y dice, vale, esta es la librería de HTTP de Python, ¿no? Entonces Rust le falta madurez por ese lado. Y luego para mí, que soy integrador de sistemas y me dedico a sacar distribuciones de Linux para que las usen los usuarios, eh, la AVI, si tú compilas una librería de Rust, librería, y la consumes de forma dinámica, no en compilación estática, pero de forma dinámica, porque la quieres lanzar con tu distro o lo que sea, desde un binario de Rust, tienes que hacerlo con la misma versión del compilador, porque esa interfaz no es estable. Es un problema un poco relativo, porque la mayor parte del tiempo vas a compilar todo de forma estática en un solo binario. Y como tienes la AVI de C para exportar API en C, pues tienes esa manera de escapar y tener una cosa estable para poder consumir. Pero la parte más gordo es la curva de aprendizaje. A ver, Sí, Jesús acaba de aquí decir estaba algo. Jesús. Uy, Aunque tengas que programar, ¿crees que aprender Rust? Sí. Programar en Rust, o sea, aprender Rust, pasar el Rubicon, pasar la travesía al desierto, decir, soy el peor programador del mundo, soy estúpido, no entiendo esto. Leerte el libro de Rust y a lo mejor tirar 100, 200.000 líneas de código en Rust, así, pues haciendo chorradas, haciendo ejemplos, haciendo catas, ver la luz en Rust y entender por qué el compilador te da tanto por saco y ya cuando la próxima vez que te sale un error, ya sabes, vale, estoy usando esta variable aquí, tengo que usar una referencia o copiar o tal. Cuando llegas a ese punto y vuelves a C, porque tienes que seguir usando C, yo tengo que seguir usando C y probablemente no me emancipe de ese problema en mi vida, pero cuando vuelves a C, eres mejor programador. Y esto es universal. Cualquiera que venga de C y haya pasado por Rust, es un comentario súper común en la comunidad de Rust. la siguiente, aquí, de Daniel. ¿Qué Pues opinas del estado de madurez del ecosistema de yo, Rust? yo creo que está muy maduro, bastante más que a lo mejor. Yo empecé en 2017, entonces está años luz. Un montón de características básicas del lenguaje que no estaban, ya están. O sea, mostré la diapositiva de antes, las empresas que están usándolo en producción. Pues si quieres Es poner. decir, sí, espera un segundo. Vamos a ver, AWS está usando Rust
para levantar contenedores pues en Lambdas, en EC2, o sea, estamos hablando de cosas muy serias. Que se ejecutan muchas veces, millones de instancias con un montón de clientes. Entonces, es un ecosistema muy maduro. Por cierto, no he mencionado, es una comunidad de software libre. No hay ninguna empresa que sea dueña de Rust. Y está en un momento en el que está lo suficientemente maduro como para entrar y usarlo en producción, pero lo suficientemente está tiernito todavía. Hay un montón de cositas que queda por arreglar o solidificar. Entonces es una oportunidad estupenda para que si quieren aprender el lenguaje, una manera súper interesante es ayudar a desarrollar el lenguaje. Creando módulos que no existen o ayudando a desarrollar módulos o ayudando o participando en los procesos de decisión de características nuevas. Acaba de salir una pregunta. Si tuvieras que Aquí, recomendar un IDE. Vale, yo uso Visual Studio Code, VS Code. Y está muy bien, tiene una integración muy buena. No he usado primera mano ningún otro, pero no me atrevo a recomendarte ningún otro. Es la respuesta que te voy a dar. Con Visual Studio Code, Basket Utah, está muy bien la integración. Mira, aquí te puso José que fue el de leer, que tendrá que Sí, ponerlos todos. te lo lees en un par de tardes. O sea, la idea de, vale, esto lo entiendo, vale, venga, me voy a poner a programar, ir conectando las cosas. Lo importante luego es tirar código. Súper importante que busquen ejemplos curiosos o intentar arreglar bugs en librerías existentes y pelearse y pasar ese Rubicón, esa travesía del desierto. Aquí lo está diciendo Daniel, Está justo muy bien, también. sí. Sí, sí, la documentación es excelente. O sea, por eso hablan de la madurez del ecosistema. La gente, los líderes de la comunidad de Rust, me parece que han sentado precedente de ejemplo no solo de hacer las cosas bien, sino una comunidad abierta, diversa, de preocuparse de no repetir los errores de otras comunidades de desarrollo de lenguaje, donde pues son los cuatro frikis, aquí no entra nadie, somos nosotros los papas del tema. No, no. Es increíble la excelencia con la que han desarrollado esa comunidad. Y eso ha redundado en tener documentación estupenda. Hay grupos de trabajo para un montón de áreas, pues para sistemas empotrados, para la documentación. Hay un grupo de trabajo para los errores del compilador. De hecho, el compilador, cuando peta, te va a decir, creo que te pasa esto y creo que lo puedes arreglar así. Y si quieres saber más sobre este error, vete aquí. Y vamos, tiene para mí, de todos los lenguajes modernos, uno de los mejores, en ese sentido, de los más maduros. ¿Sirve para hacer programación funcional? Sí. Rust bebe de Haskell mucho. Y puedes hacer programación funcional con Rust. No es funcional puro, pero puedes hacer programación funcional pura con Rust. La gente, yo vivo en Madrid, tenemos un grupo de usuarios de Rust y a las charlas viene muchísima gente de Haskell. Yo ese mundo no lo toco mucho porque vengo de sistemas, pero la gente que viene del mundo funcional, del mundo funcional está flipada con Rust, porque de alguna manera también une el mundo de la programación funcional con la programación de sistemas, que también es interesante. La mayoría de los lenguajes de programación funcionales no son de sistemas. Están preguntando qué extensiones usa para Rust. Hay una oficial para hay una herramienta que se llama RustApp que te ayuda a tener la última versión del compilador, la última versión de cargo. Entonces, si tú creas un proyecto con cargo y lo abres con VS Code, te va directamente a sugerir, instálate este plugin, instálate este otro, y le das siguiente, 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 y listo. Aquí. ¿Qué Tenía pensado recomendaría? empezar con Python, deberíamos empezar antes con Rust. No. O sí, no sé, depende de lo que quieras. A mí Python, a mí me encanta Python, soy muy pitonero. Python es un lenguaje muy interesante para aprender a programar, para construir un montón de cosas muy rápido. Para mí Rust viene cuando te interesan este tipo de problemas que todo depende del tipo de problemas que quieras resolver. Si quieres hacer servicios web o no sé, es que depende de lo que quieras. Pero, por ejemplo, para un servicio web, yo no me pondría con Rust a menos que tenga un requisito de eficiencia. Si necesito un montón de requests por segundo y seguridad a tope y tal, venga, Rust. Si no, la productividad que vas a ganar con un lenguaje tipo Python me parece más interesante.
De todas maneras, yo lo que te digo es aprende Python y cuando termines, aprende Rust. Y cuando termines, aprendes .NET y cuando termines, yo les recomiendo a todos que yo soy multilenguaje. Yo cada vez que sale un lenguaje nuevo, intento aprenderlo y tal. No se estanquen en un solo lenguaje, en un solo paradigma. Dedíquenle tiempo. Yo sé que es muy poco agradecido cuando ya eres el maestro de Python y te sabes todos los trucos y te vas a otro lenguaje. Y es como cuando te mueres en el diablo y te quedas sin armadura. Pues esto es lo mismo, ¿no? Te quedas ahí como, no, pues me matan a mí todo el rato. Ya, pero aguanta y cuando termines, el tercer lenguaje te costará menos y el cuarto menos. Y en programación, uno no puede, yo creo que con los lenguajes del ser humano también, uno no puede modelar ideas que el lenguaje no te permite modelar. Cuanto más lenguajes aprendas, vas a tener más capacidades de abordar un problema de forma distinta. Entonces, mi idea es, si Python ya te lo estabas planteando, pues aprende Python. Pero cuando termines, aprende otra cosa. Y si es Rust, mejor. Vamos a hacer la última pregunta. Bueno, aquí puso Daniel Ramos que los errores son una mónada. Yo es que no vengo de funcional, entonces todavía no me ha explicado nadie bien lo que es un monad. Entonces eso en el grupo de Rust de Madrid, si quieres te meto y le preguntas ahí al friki de Haskell y él te sabe responder, no te sé responder. Haskell es uno de mis Nemesis. Ya me tengo que aplicar el cuento que acabo de contar y buscar un ratito para aprender Haskell. Mira, y la última pregunta ya para ir acabando. Daniel, Rationalize o RLS. Utilizo el linter de Rust que viene integrado con los plugins de. Bueno, viene con RustApp y integrado con los plugins de VS Code, pero no, en general no, aparte de eso no utilizo más herramientas de tal. Me gustaría tener más tiempo para tirar código del que tengo en realidad, porque yo ahora llevo equipos y estoy casi todo el día con el cliente de correo más que con el editor de texto. Entonces, tiro menos código del que me gustaría, pero en mi equipo programamos Rust. pues yo creo que ya estaría justo, bueno, justo a las menos cuarto. Muy bien. Así que yo creo que está guay. No sé si alguno tiene alguna pregunta así muy importante ahora, que aproveche y la haga ya. Bueno, y si no, ahí dejé mi cuenta de Twitter y me pueden buscar por ahí Sí, y, está todo también en la página, ahí y darme está la la brasa. cuenta. No tengo problema. Así que, pues nada, yo creo que te despedimos ya por aquí, Alberto. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias, Oscar, Vanessa. Ah, Espero que haya hasta... cundido y que Sí, no haya sido una turra. no, súper interesante, ¿verdad? Muy bien. Pues Nada, muchas bueno, gracias muchas por gracias. invitarme. Chao. Gracias, chao.